Bien, queridos estudiantes, buenos días, bienvenidos al día 2 de la semana 15. Vamos a trabajar el área de personal social. El día de hoy nuestro tema, ubicamos el origen de las manifestaciones culturales en el tiempo. Continuamos con la unidad, celebramos la riqueza de ser un país diverso. Chicos, nuestra meta del día de hoy es elaborar una línea de tiempo sobre el origen de las manifestaciones culturales del Perú. ¿Sí? Vamos a ver. A empezar, ¿sobre qué danzas investigaste? La clase anterior, claro. ¿Obtuviste información suficiente, verdadera, original, de fuentes veraces, ya sea escritas o imágenes? Esa es la pregunta. ¿Cuál de esas danzas elegirías para continuar investigando? ¿Sí? Puede ser festejo, puede ser carnaval de Canas, puede ser de la comunidad, ¿por qué no de aquí? ¿Sí? De Huánuco. En la mañana estábamos discutiendo acerca de qué danza podría elegir, chicos, sí, porque muchas no tienen información verdadera, entonces no podemos, si una danza no tiene historia, entonces no es, falta información, no debe haber vacíos ni digresiones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recordar, ¿sí? Alguna danza que hayas investigado. Vamos a ver eso. O puedes empezar a investigar y a rellenar este cuadro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasos seguiste para investigar? Hay que recordarlo nuevamente. Vamos a empezar. Hasta ahora hemos cumplido con los 3 pasos el día de ayer. Planteamiento de preguntas. Sí, hicimos las preguntas y lo pusimos en el cuadro, ¿verdad? Hicimos la formulación de hipótesis, pusimos nuestras posibles respuestas, incluso las corregimos, las contrastamos y luego interpretamos las fuentes. Para continuar investigando como verdaderos historiadores, chicos, vamos a realizar este cuarto paso. ¿Sí? El cuarto paso es comprender el momento de la historia en que aparece la danza que has escogido. Es decir, en qué momento de la historia de nuestro Perú se ubica mi danza, mi manifestación cultural. Más que todo mi danza, ¿sí? Porque estamos hablando de una danza, ¿sí? Entonces, ese es el propósito. Con ese fin, vamos a elaborar la línea de tiempo. ¿Bien? Entonces, al respecto vas a reflexionar y responder. ¿Cómo se elabora una línea de tiempo? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué información se necesita? ¿Y cómo vamos a organizar la información? Bien, vamos a ver entonces cómo debo organizar la información. Chicos, ¿tú sabías o ustedes sabían que la línea de tiempo también es un organizador visual? ¿Sí? Y miren sus elementos. Vamos a recordar, ¿sí? La línea de tiempo es una representación gráfica de hechos o acontecimientos organizados cronológicamente, es decir, según el momento o periodo en el que ocurrieron, sus elementos son los siguientes. Vamos con el hecho referencial primero, ¿sí? Siempre hay que reconocer un antes de y un después ¿de acuerdo? Entonces vamos, otros hechos, organizados de manera secuencial. También vamos a trabajar en lo que es la unidad de tiempo. Vamos a usar el año, época o siglo, ¿sí? Eso tenemos que mencionar en nuestra línea de tiempo. Ahora, escala. Por ejemplo, un cuadradito de mi cuaderno puede representar 10 años, puede representar 100 años, ¿de acuerdo? Entonces, la línea de tiempo que voy a trazar debe estar distribuida a lo largo y en escalas, ¿de acuerdo? Bien, obviamente la línea que está trazada en el medio y la leyenda que debemos colocar en la parte de abajo para guiarnos y las imágenes que vamos a colocar y debemos haber escogido y cuando hayamos terminado podemos escoger un título, chicos y chicas. Muy bien, vamos a continuar entonces. Aquí tengo un modelo, ¿sí? Que he extraído de una estudiante que se llama Vianey Juárez Martínez. Ella hizo esta línea de tiempo acerca de su vida. Mira, ella hizo, no considerando los tiempos y la época de la historia del Perú, solamente en función a lo que a ella le pasó, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, este es el ejemplo más claro que pude escoger porque los demás están borrosos. En la parte de arriba vamos a ubicar a nuestra danza, ¿sí? Y en la parte de abajo vamos a ubicar las épocas de la historia del Perú. Ahora sí se entiende, ¿verdad? Así vamos a elaborar nuestra línea de tiempo, ¿de acuerdo? Y vamos a fijar nuestros elementos dentro, ¿de acuerdo? Vamos. Ahora que ya sabes que es una línea de tiempo, es momento de elaborar
1 sobre la danza que hemos escogido, ¿de acuerdo? Para ello vamos a tomar en cuenta el ejemplo que ya hemos revisado con los siguientes pasos. Por ejemplo, ya hemos revisado los textos, algunas danzas del Perú, la fuente de información que hemos consultado sobre la danza de nuestra comunidad, ¿sí? Otro, historia de danzas peruanas, etapas de la historia del Perú. Esta está en la sección de recursos de esta plataforma Aprende en Casa, chicos, ¿ya? Ahora, vamos a seleccionar sobre los hechos relacionados con la danza que has elegido para continuar investigando. Vamos a organizarla de manera secuencial, teniendo en cuenta las etapas de la historia del Perú, ¿sí? Vamos a tomar como centro la conquista del Tahuantinsuyo en el año de 1532. Listo. Vamos a registrar entonces en nuestro cuaderno u hoja de reuso el siguiente cuadro. Bien, vamos a planificar entonces nuestro cuadro para elaborar la línea de tiempo que nos piden en el propósito. Nos dicen que debemos de ubicar un punto de referencia de donde vamos a partir, ¿sí? Aquí nos pone la conquista del Tahuantinsuyo en el año de 1532. La danza que estoy investigando voy a tratar de ubicarla en cuál de estas épocas se ubica. Si es antes, debe ser entre 1400 o 1510, antes de 1532, ¿sí? Antes, la época en que sucedió, ¿sí? Debo colocar allí, escribo, completo. Por ejemplo, si mi danza es antes de 1532, debe ser en la época prehispánica. Si mi danza se empezó a practicar después de 1532, tengo que ubicarla en este lado. ¿De acuerdo? Sigo. ¿En qué época comenzó a bailarse? Igual. ¿Quién o quiénes la crearon? Igual. ¿En qué? Si obviamente, si mi danza es republicana, voy a empezar a llenar a lo largo de todo este cuadrito, pues, ¿no? Voy a llenar acá, ¿sí? Si mi danza es en esta época. Pero si no, obviamente no voy a completar ese lado. Si mi danza es de la época del virreinato, entonces quiere decir que voy a ir completando a lo largo de toda esta fila, porque sucede en estas épocas. Pero resulta que la vestimenta cambia, ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado. Entonces puedo considerar que ahora, en esta época, ya la vestimenta es otra. ¿Sí? Cómo ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años esta danza, en caso de que fuera antes, ¿no? O después. Por eso es necesario tomar el punto de referencia, ¿ya? Eso podríamos cambiar, ¿sí? Podría ser esta o podría ser esta, ¿de acuerdo? También podría ser que antes se bailaba así, pero ahora se baila de esta manera, ¿no? Entonces vamos a tomar el punto de referencia, no se olvide. Ahora, ¿actualmente se sigue practicando o ya no se sigue practicando? Por ejemplo, los negritos de Huánuco, estos son tan antiguos, por ejemplo, ¿no? Se han empezado a practicar, supongamos que en una determinada época, ha sido antes, ¿de acuerdo? Pero ahora ha cambiado su vestimenta, entonces tengo que completar a este lado, ¿me entienden? Ya no voy a rellenar por aquí ni por aquí, ¿sí? ¿Se sigue practicando? Sí, hasta la época republicana y en la actualidad. ¿Qué ha cambiado en las diferentes épocas? A ver, aquí en la época prehispánica, ¿cómo se vestían? ¿No? Bueno, los negritos no estaban en la época prehispánica. En la época del virreinato, de repente, acá cómo era su vestimenta, o cómo lo bailaban, o cómo se practicaba, y finalmente ahora cómo lo hacen en esta época, ¿no? Esto es todo para más o menos organizar la información que queremos colocar en la línea de tiempo, ¿de acuerdo? Continuamos. Bien, ahora, chicos, este ejemplo no se ve muy bien, pero espero que podamos identificar aquí los diferentes aspectos. Voy a poner un punto amarillo, ¿ya? Mira, línea de tiempo de mi vida. Este es su título. Acá tengo un elemento. La escala, acá tengo otro elemento número 4, si no me equivoco. Miren, nací el 1 de noviembre de 2003. Toda esta época, lo voy a subrayar con otro color, rojo por ejemplo, toda esta época es un marco que sucede antes, miren, sucede antes de, este es el punto de referencia, de aquí hasta aquí es el punto de referencia. ¿Qué sucedió antes y después de la mudanza? Esto es lo que ella planifica, ¿ya?
Miren, y de acá para acá, ¿qué sucedió? ¿Sí? Es como si acá se detuviera el tiempo y empezara a narrar de aquí para allá qué sucedió, ¿no? Hacia adelante. Y antes, ¿qué sucedió? ¿De acuerdo? Entonces tengo que empezar a tomar de esta manera. Miren, allí está, los años van en una escala de 1 en 1, porque acá menciona un año, ¿ya? La leyenda, mira, hecho referencial, el punto de inicio, el punto cero, de donde empezó a contar toda la historia, es este, ¿sí? Y lo puedo colorear de color verde, ¿ya? Ahora, antes de mi mudanza, ella lo ha puesto a punto M, ¿sí? Entonces puedes colorearlo con rojito, por ejemplo, acá, la leyenda. Incluso esta flecha yo podría modificarla, ¿ya? El color de mi línea yo lo podría modificar, le pondría azul, por ejemplo, ¿no? Ya, supongamos que... Esto solamente estoy subrayando, chicos, esto realmente ustedes no lo van a hacer, no lo van a hacer en su, no lo van a hacer en su línea de tiempo, ¿sí? Solamente para explicarles y hacerles entender, ¿sí? Y mi leyenda yo lo podría marcar azulito, mira. Entonces esta leyenda a mí me ayuda, estos colores a mí me ayudan a entender mejor su línea de tiempo, y eso es algo parecido que ustedes van a hacer, ¿de acuerdo? No se olviden que sus evidencias también deben tener su nombre. Mira aquí la señorita, la niña ha considerado su nombre. Siempre, chicos, se pone el autor. Bien, vamos a continuar. Sí, efectivamente, selecciona la unidad de tiempo que utilizarás, años y épocas. Determina la escala o medidas equivalentes. Los cuadraditos de tu cuaderno, ¿a cuánto van a equivaler? ¿Cada cuánto tiempo vas a contar? ¿Sí? Traza la línea de tiempo y no te olvides el hecho referencial a la conquista del Tahuantinsuyo en 1532. Ubica otros hechos escribiéndolos a lo largo de toda la línea de tiempo según donde corresponda. ¿De acuerdo? Vamos entonces, miren, aquí hay un modelo que yo les he tratado de conseguir. Miren, aquí esta es la época referencial, por ejemplo. Ya, yo lo voy a pintar para que vean. Ya, listo. Supongamos que este es el punto amarillito. Este es mi punto de inicio. Mi danza, ¿dónde se ubica? ¿En qué año? ¿Dónde? ¿Por aquí o por aquí? Y antes de la conquista, ¿qué época está? Debo escribir. Si mi danza se originó acá, en esta parte, en esta época, yo tengo que mencionar aquí. Tengo que mencionar, chicos, tengo que mencionar la época. Si mi danza se originó en este lado, también debo mencionar en qué año se dio, en qué época se dio mi danza. Y todas las principales características, pero en resumen, ideas generales nada más. ¿De acuerdo? Y obviamente aquí está pues la época republicana, ¿no? Lo que tenemos en el cuadro vamos a descargar aquí, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a trabajar en ello. Chicos, qué bien, después de haber elaborado nuestra línea de tiempo en el cuaderno, en el papelote, en la hoja reciclada, en el programa que te di, no interesa la verdad el origen. La idea es hacer la línea de tiempo como tú mejor te manejes, como tú mejor lo sepas hacer, ¿sí? Hay que tratar de guiarnos de etapas de la historia del Perú. Les dan la lectura ahí en la plataforma, ¿sí? También, si desean, los voy a compartir en el grupo. Miren, ahí está cómo se organiza la historia del Perú en épocas, ¿sí? Entonces tú lo puedes vaciar ahí la información a tu línea de tiempo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces listos para el acompañamiento dentro de unos momentos, ¿sí? Bien, finalmente con tu familia vas a presentar la línea de tiempo sobre la danza que has elegido, ¿sí? Explica a tus familiares cuándo se originó y qué ocurrió a partir de entonces, qué sucedió, cómo fueron las demás épocas. Mientras se daba tu danza, qué sucedía en tal época, por ejemplo, ¿no? Sucedió en el Perú un día como hoy, sucedió tal cosa, te mencionan, ¿no? Entonces, algo parecido vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer una línea de tiempo paralela, ¿sí? Paralela a las épocas del Perú, de historia del Perú, con la manifestación y el origen de mi danza y arriba. ¿De acuerdo? Vamos a reflexionar entonces. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo y para qué utilizaría la línea de tiempo que has elaborado, por ejemplo? ¿Qué dificultades has tenido al elaborar la línea de tiempo? ¿Sí? ¿Se ha sido difícil? ¿Cuál?
manejar el programa porque, no sé, es difícil de seguro computación. Dibujar la línea y ubicar los tiempos, de repente es un poco complicado. Anota lo que te es difícil para la siguiente poder mejorar. Muy bien, chicos, eso sería todo con respecto a la clase de hoy. Te invito entonces al acompañamiento por la tarde. Hasta mañana.